de hoy van ustedes a hacer alguno de estos ejercicios que vienen ahí, que son bien sencillitos, y los van a escribir en una hojita, pero diario me van a escribir 2 o 3 actividades que han hecho para echar a andar ese cerebro y hacerlo trabajar mejor. Entonces, empezamos con esta presentación que dice, ¿sufres de olvido? Pues yo creo que todo nos ha pasado que de repente estamos platicando y de repente dice uno, oye, fíjate que vi una película muy buena y no se acuerda uno del nombre de la película o no se acuerda uno del nombre del artista o del artista, o etcétera, ¿no? Si es una película inglesa o escandinava, no sé, detalles como eso, ¿no? Entonces, es muy frecuente que nos pase eso de que platicamos de algo o fuimos a ver no sé, una película y queremos platicar algunos detalles y no se acuerda uno, ¿no? Entonces, los olvidos hasta la fecha, y no importa la edad, ¿sí? Los olvidos son muy frecuentes, ¿sí? Los olvidos son muy frecuentes en cualquier edad, ¿no? A ver, ya no avanza aquí. Y aquí dice que, bueno, aquí dice que a los 30 años comenzamos con los olvidos. No, esto desde antes, ¿no? Entonces, es muy común que luego digan, oigan, ¿y este señor cómo se llama? Lo conozco muy bien, pero no se acuerda uno el nombre. O, ¿a qué hora era la clase de neuro? No, pues que a las 12:30, no, que a las 11:30. En fin, otra cosa que es muy común, a mí me llegó a pasar alguna vez, de repente no encuentra uno las llaves, pero no solo las llaves del coche, las llaves de la casa. A veces dice uno, híjole, ¿y ahora cómo le hago para cerrar? ¿Dónde dejé las llaves? Ya anda uno buscando en el pantalón, anda uno buscando en los muebles y no encuentra uno. O sea, todos ese tipo de cosas son muy frecuentes, ¿no? Y bueno, pues todos estos olvidos, cuando algo se nos olvida, aquí lo que queremos es resaltar es que nos produce ansiedad. Imagínense cuando, por ejemplo, ustedes, a todos creo que nos ha pasado, de repente dice uno, ¿dónde dejé el dinero? Y empieza uno a buscar, ya perdí el dinero, se me cayó de la bolsa, no sé. Y en ese momento entramos en un momento de ansiedad porque estamos preocupados porque no encontramos las llaves, porque no encontramos el comprobante, porque, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy común. Entonces, aquí habla, pues, en la presentación de que mucha gente habla de la tía Anastasia o de la tía María o de la tía Conchita, señoras o señores ya muy grandes que siempre le llega a uno, por ejemplo, con la abuelita o con el abuelita, abuelita, ¿cómo está? ¿Ya desayunó? Sí, hijito, ya cené. ¿Qué desayunó? Ay, hijito, no me acuerdo. Eso es muy común en los adultos mayores. La memoria reciente está con dificultad, pero los adultos mayores tienen esta característica de que no recuerdan lo inmediato, pero recuerdan detallitos de su niñez, pero como no tienen ustedes idea, ¿no? Entonces, esto es muy común, no se preocupen. Y entonces, lo que se ha visto, y bueno, por eso les digo que esta presentación es muy buena, porque esto es lo que hoy en día estamos viendo, pues, avances importantes en el estudio del cerebro, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, pues, conectar. Ahorita les voy a pasar una entrevista con el doctor Rafael Yuste, un neurocientífico de los más prestigiados a nivel mundial, que va a hablar un poquito más de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que las neuronas, que el sistema nervioso, si no trabaja, se atrofia. Es como los músculos. Si nosotros hacemos trabajar los músculos, estos músculos se van a desarrollar y van a crecer. Si el cerebro no lo hacemos trabajar, si no nos ponemos a estudiar, si no nos ponemos a razonar, si no nos ponemos a crear, pues también se va a atrofiar y entonces, eh, por eso se habla de que esta es la presentación de los pilates para el cerebro. ¿Qué tenemos que hacer para que la mente trabaje? Bueno, pues hay las vitaminas, el complejo B, los antioxidantes, etcétera. Pero lo más importante es que el cerebro cree
su propio alimento, que son las neurotrofinas, ¿no? Y pues que las neurotrofinas, ¿qué son? Pues son las moléculas que van a estimular al sistema nervioso para que estos realicen más conexiones y haya más conexiones entre las neuronas. ¿Y qué es lo que podemos hacer o qué debemos hacer? Debemos estirarlas, sorprenderlas, sacarlas de la rutina, presentarles novedades inesperadas, divertidas, ¿sí? Y fíjense bien, desde aquí ya vemos cómo las neuronas o el sistema nervioso, cómo lo vamos a estimular. Con el olfato, con la vista, con el tacto, con el gusto y con el oído. Eso es lo que tenemos que hacer, porque el cerebro para eso está diseñado, para captar información. De tal manera que un cerebro que recibe más información se hace más flexible, más ágil y aumenta su capacidad de memoria. Entonces, bueno, pues todos trabajamos, leemos, algunos hacemos ejercicio, otros no hacemos ejercicio, etcétera. Y bueno, mucho de esto que hacemos son rutinas en las que esas rutinas ya nosotros tenemos esquemas cerebrales que han determinado lo que hacemos, ¿no? En cuanto a qué hacemos en la mañana, tender la cama, recoger los zapatos, recoger la ropa, etcétera. Todo eso ya son rutinas, pero no implican trabajos nuevos o desarrollo de nuevas conexiones. Entonces, las actividades rutinarias son inconscientes. Les pongo un ejemplo. Creo que a cualquiera de ustedes les ha pasado que de repente cuando todavía podíamos ir corriendo para irnos a la escuela, al SIX, de repente íbamos en el camino y decíamos, chispas, creo que dejé la plancha prendida. Y resulta de que cuando regresamos de la escuela vimos, no, si la dejé desconectada. Hay cosas que hacemos de manera automática y por eso es que luego de repente dice uno, cerré bien el zaguán, le eché llave al candado. Todos ese tipo de cosas son porque son actividades rutinarias que son inconscientes, no generan nuevos caminos. Así es que para que nosotros estimulemos a las dendritas y para que haya producción de neurotrofinas, fíjense, ahí está uno de los primeros ejercicios que les recomiendo que empiecen a hacer a partir de hoy y que además van a llevar como una bitácora, así agarren ustedes una hojita cualquiera de su cuaderno y ahí van a poner lunes 22 de febrero. Hoy hice esto, pum, pum, o esto otro. Entonces, ¿qué recomiendan para los pilates para el cerebro? Miren, por ejemplo, recomiendan que cuando nos estemos bañando, nos bañemos con los ojos cerrados y con los ojos cerrados localicemos las llaves, ajustemos la temperatura del agua, más caliente, más fría, localicemos el jabón, el champú, la crema de afeitar, sin abrir los ojos, localizar el estropajo, etcétera. Esto nos va a ayudar a que nuestro cerebro trabaje en identificar diferentes texturas. Otro muy importante es utilizar la mano no dominante. Creo que la mayoría de ustedes son diestros, los mayoría de ustedes todo lo hacen con la derecha, comen con la derecha, escriben con la derecha, usan el mouse con la derecha, se lavan los dientes con la derecha, etc. Bueno, el ejercicio es hacer cosas con la mano no dominante. Intentarlo. ¿Nos va a costar mucho trabajo? Sí, nos va a costar mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Hay que intentarnos lavarnos los dientes con la mano no dominante. Hay que intentar tomarnos nuestra comida con la no dominante. Hay que intentar, para los jóvenes, rasurarnos con la mano no dominante. A lo mejor nos cortamos un poquito al principio, pero van a ver ustedes el cambio que se va dando conforme pasa el tiempo. Leer en voz alta, ¿sí? Cuando nosotros leemos en voz alta, activamos circuitos y entonces la información, estoy viendo las letras del libro, pero también estoy escuchando. Así es que tengo dos vías de sensibilización, que es la vía auditiva y la vía visual para activar más circuitos. Bueno, esta ahorita ni la podemos hacer. Dice aquí, cambia tus rutas, toma diferentes caminos para ir de la escuela a tu casa. Pues desgraciadamente llevamos ya un año encerrados en casa, ¿no? Pero bueno, dentro de su casa traten de hacer cosas diferentes un poco.
Seguimos. Modifica tu rutina. Hay que hacer cosas diferentes, ¿sí? Hay que, bueno, pues dice aquí que en vez de subir un edificio por el elevador, lo subamos con las escaleras. Salgan al campo, camínanlo, huélenlo. Los que tengan la posibilidad de salir a caminar un ratito, háganlo, muchachos. En Cuautla, por ejemplo, es muy agradable salir a caminar a la orilla del río al andador, a eso de las, pues, o muy temprano o ya tardecito. Es muy agradable, aunque bueno, de repente hay un poquito de basura, pero pues añoramos el Six porque no hay como caminar en el Six y caminar ahí por la borreguera, pero mientras, pues los que puedan inténtenlo, salgan a caminar un ratito. Si están en la Ciudad de México, no se los recomiendo. Hay que mejorar la ubicación de las cosas, hay que saber, este, nosotros tenemos ya como diseñado en el cerebro dónde está cada cosa, ¿no? Bueno, cambiemos lo que se puede cambiar, cambiemos el bote de la basura, cambiemos del lugar el espejo, cambiemos del lugar nuestro, si tenemos un radio, un modular, o cambiémoslos del lugar, ¿no? Y viene aquí otra, aprende una habilidad, fotografía. Bueno, pues ahorita, pues aunque querramos, no podemos hacer mucha fotografía. Ah, pero sí podemos cocinar. Ojalá y ahorita en este periodo de pandemia hayan aprovechado para aprender a cocinar y poder disfrutar de los alimentos, ¿verdad? El yoga es otra actividad muy importante para los pilates, para el cerebro. Estudiar un nuevo idioma, bueno, creo que varios de ustedes están estudiando inglés los fines de semana. Hay que armar rompecabezas, hay que hacer otras actividades para hacer que ese cerebro esté trabajando. Esta otra es muy común, es muy recomendable, también es identificar objetos. Sí, dice aquí, por ejemplo, que puedes poner en la bolsa de tu pantalón, en el bolso de las jovencitas, poner varias monedas de diferentes, unas monedas de a 5, otras de a 10, otras de a peso, otras de a 2 pesos, y con los dedos identificar. O sea, intenten sacar las monedas, a ver, metan su manita a la bolsa y busquen, este es de 5 pesos, este es de 10 pesos. Bueno, pues todos estos son ejercicios que ahí está la Universidad de Duke, que es el Medical Center, que han hecho estudios en neurobiología y que hoy en día hay muchísima más información al respecto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de sus primeras tareas que van a tener. Sí, esa no es como una tarea, es una manera de activar nuestro cerebro. Vamos a ver neuroanatomía. Entonces, si vamos a llevar neuroanatomía, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que activar nuestro cerebro, hacer que ese cerebro esté en ejercicio, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar ya con la presentación. Esto ya lo tienen ustedes en la plataforma de Classroom. Vamos a ver aquí. Esta es la presentación y vamos a empezar con este video. A ver, parece que no arranca y va. ¿Lo escuchan bien? Sí, doctor. Ok. Hola, ¿qué tal están? Entrevista. 1,3 kg o 85.000 millones de neuronas son los datos del cerebro, el órgano más complejo que existe, también el más misterioso. Aún hoy día no sabemos cómo se generan los pensamientos o en qué consiste exactamente la consciencia. ¿Cuál es el estado del estudio de la máquina más perfecta de la evolución? Para conocerlo, tenemos con nosotros a Rafael Yuste. Gracias por estar con nosotros. Usted es neurocientífico y también considerado uno de los científicos más influyentes del mundo. Muchas gracias. No sé solo de más influyentes del mundo, pero desde luego que soy neurocientífico, sí. Algunas publicaciones así lo consideran. Sí. De todas maneras, piensa que, como has dicho muy bien, no conocemos cómo funciona el cerebro, entonces los neurocientíficos todos estamos en la oscuridad. O sea, estamos todavía un poco haciendo los primeros pinitos para descifrar, como has dicho tú muy bien, el órgano más sofisticado de la evolución, ¿no?
Esa va a ser mi primera pregunta. ¿Qué sabemos exactamente del cerebro? Pues llevamos estudiando el cerebro con mucha intensidad desde hace 100 años, en una red de investigadores que se extiende por el tiempo y por el mundo, que fue empezada de una manera moderna por precisamente un español, por Ramón y Cajal. Y de hecho, Cajal es todavía el neurobiólogo más importante de la historia, a mucha diferencia. Entonces, él mapeó estructuralmente el cerebro de los hombres y de muchos animales, ¿no? Y describió, él y su escuela, y los anatomistas que vinieron detrás, las conexiones entre distintas partes del cerebro. Hicieron como una especie de un mapeo inicial del cerebro, como un poco a vista de pájaro. Como has dicho bien, hay 85.000 millones de neuronas. Cada una está conectada posiblemente con otras 10.000 o 100.000. Y lo que no sabemos es con detalle y con quién se conecta cada neurona. O sea, un poco como el mapa ya detallado del cerebro es una cosa que todavía no se sabe. Y tampoco sabemos, la cosa más importante es para qué sirve todo esto, cómo se generan los pensamientos, cómo se genera el comportamiento. Eso es una cosa que se ha comparado al código genético. Nosotros hablamos del código neuronal o el código cerebral, que sería descifrar cómo la actividad de estas 85.000 millones de neuronas dan lugar a nuestra mente, a nuestra inteligencia, a la mente humana, a nuestros recuerdos, los pensamientos, la imaginación, nuestra conciencia, ¿no? Algo que me gusta mucho es que en otras ocasiones usted ha comparado el cerebro con una televisión y es como, sabemos los píxeles, ¿no? Pero no sabemos cómo se conectan entre ellos o cómo se configura la imagen. Exacto. Es una manera muy clara de definir el punto en el que estamos en la neurobiología. En estos 100 años, este siglo de estudio, hemos aprendido muchísimas cosas, pero hemos estudiado el cerebro del hombre y de los animales mirando la actividad de las neuronas de una en una, registrando su actividad con electrodos, que son como varitas de vidrio, de metal, y correlacionando la actividad de una neurona en un animal o en una persona con lo que está haciendo el animal o la persona, ¿no? Entonces es un poco como ver una película en una pantalla mirando solamente a un píxel. Pero lo que nos ha faltado es la visión global, ver todos los píxeles a la vez para ver qué imagen está formando, ¿no? Entonces, esto en términos neurológicos lo llamamos las correlaciones entre las neuronas. Y esto no lo tenemos porque nos ha faltado técnicas para obtener estos datos, ¿no? Eso, ¿por qué es tan difícil el cerebro? Tenemos el genoma, pero no tenemos el cerebro. ¿Por qué? Yo creo bueno, Cajal y ya empezó un poco la visión pesimista diciendo que el cerebro eran selvas impenetrables donde muchos investigadores se habían perdido. Y él se estaba refiriendo a sí mismo. Entonces, según esa manera de ver, el cerebro es muy complejo porque tiene tantas neuronas, están conectadas de maneras tan complejas que vamos a tardar pues 1000 años en descifrar estas selvas, ¿no? Pero yo represento a un grupo de personas que empezó ya hace casi 80 años en la escuela de Cajal con un investigador español que se llama Lorente de No, que precisamente tengo aquí su foto. Y esta manera de pensar dice que no es un problema tan difícil, que lo que ocurre es, como he comentado antes, que la actividad de los circuitos cerebrales es una actividad conjunta entre neuronas y que si miramos a estos conjuntos de neuronas, estas selvas impenetrables nos parecerán mucho más fáciles, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el problema fundamental de la neurobiología, el desarrollar técnicas para mirar la actividad conjunta de grupos de neuronas a la vez. Usted es ideólogo del proyecto BRAIN, fue comparado en su día con la carrera espacial, un proyecto ambicioso. Sí. Explíquenos en qué consiste. Sí, yo de hecho me atrevería a decir que puede ser mucho más importante que la carrera espacial, porque si llegamos a buen puerto y desarrollamos técnicas en el proyecto BRAIN que nos permitan descifrar el código cerebral, nos vamos a entender a nosotros mismos por primera vez en la historia. Va a ser un momento
crítico en la historia de la humanidad, porque la ciencia por fin podrá explicar qué es la mente, quiénes somos los humanos. Nos definimos a nosotros mismos pues, por nuestra mente, por nuestras habilidades mentales, ¿no? Y ahora mismo tratamos a la mente como si fuese una caja negra que sale del cerebro, una caja negra del cual de una manera misteriosa sale todo lo que somos, ¿no? Pero no es una caja negra, no hay nada más que estas neuronas disparándose unas a otras, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el proyecto Brain en principio no va a resolver el cerebro, pero sí va a dotar a los investigadores y a los clínicos de los métodos para atacar el problema de raíz, ¿no? ¿Cuáles son las cifras del proyecto Brain? ¿Cuántas personas hay involucradas en esto? ¿Durante cuánto tiempo? Sí, ahora mismo estamos en el tercer año. Va a durar 12. El coste total se espera que sean alrededor de 6.000 millones de dólares. Esto es los fondos federales de los Estados Unidos públicos. Ahora mismo están trabajando en este proyecto alrededor de 400 laboratorios, la mayor parte en Estados Unidos, pero un 20% de ellos están en el extranjero. De hecho, el proyecto Brain está abierto a todos los investigadores de todo el mundo que quieran trabajar en él, ¿no? Entonces estamos un poco todavía empezando, no hemos llegado a la velocidad de crucero, que será una financiación de aproximadamente 500 millones de dólares al año, ¿no? Pero está dotada de buena salud. Hay muchísimas publicaciones que empiezan a ser generadas por el proyecto Brain, congresos de miles de personas que se reúnen para discutir y intercambiar información, y sobre todo lo que ha hecho es ha dado un empujón a la neurobiología que se ha puesto de moda, con lo cual esto ha sido como una especie de bola de nieve que ha empezado a rodar, que ahora ya... Os estáis poniendo de moda y eso. Entonces, esto es bueno en el sentido de que atrae a la neurobiología, Claro, a gente nueva, joven, que vienen de otros campos de la ciencia, que esos son precisamente, yo creo, los que llevan el futuro a las manos, ¿no? Fíjate que me habla de ahora ponerse un poco de moda, de atraer a nuevas personas, pero cuando todo esto empezó, cuando usted tuvo la idea, le decían que era imposible. Sí, eso es verdad. Le dijeron que era imposible, de hecho dijeron que no se podía hacer. Me criticaban también que costaría mucho dinero y que incluso si consiguiésemos el dinero para hacerlo, no sabríamos qué hacer con los datos, ¿no? Esas fueron las críticas que mis propios compañeros, que debían saber mejor lo que decir, me achacaban cuando lo propuse la primera vez en el año 2011, en septiembre, en una reunión en Inglaterra. Sí, que estaba loco, ¿no? Un poco loco. Pero dio la buena fortuna que la persona que estaba a mi lado fue uno de los pioneros del proyecto del genoma humano, George Church, de Harvard. Y George se enfadó, se levantó y dijo: chicos, esto que le estáis diciendo al pobre yo esté aquí es lo mismo que nos decían a nosotros, al proyecto del genoma humano, ¿no? Que no se podía hacer, que... Bueno, chicos, nada más, ya luego si quieren pueden verlo completo el video. Vimos solo la mitad, pero en esa mitad ya hubo muchos datos importantes, muchas cosas que pues vamos a preguntar si pusieron atención. Empezamos con Maleni Balbuena. Maleni, ¿me escuchas? ¿Sí me escucho? Ajá. ¿Cómo se llama el neurocientífico? Maleni, ¿cómo se llama? Me permite tantito, es que se pasó ahorita el carro. Ah, ya. Luego te vuelvo a preguntar a ti. Vamos con Diana Castillo. Diana. Diana, Sí, ¿cómo se llama el señor? Rafael Yuste. Rafael Yuste, muy bien. Y él habla de que el estudio del cerebro empezó hace 100 años con otro investigador que hasta la fecha sigue siendo importante su trayectoria y pues lo que aportó a la ciencia. ¿Quién fue ese español que empezó y que es muy famoso, sobre todo en histología? ¿Quién es, Diana?
Cajal. Santiago Ramón y Cajal, muy bien. Y ya otra preguntita más. ¿Cuántas neuronas se supone que tenemos aproximadamente? 85,000. 85,000, pero 85,000 millones de neuronas, ¿sí? 85,000. Muy bien, Diana. Seguimos con Brenda Patricia. Brenda. Aquí, doctor. Dice el doctor y usted que el cerebro es muy complejo y sí, pues van a ver ustedes que vamos pues solo a ver una embarradita de lo que es el sistema nervioso, pero por ahí el doctor Yuste habló de que las neuronas, cada neurona se puede conectar con cuántas otras. Una sola neurona. ¿Con cuántas se puede conectar? Con otras 10,000. Ajá, desde 10,000 hasta 100,000. Fíjense, quiero que ustedes analicen para que vean ustedes qué fascinante es esto del cerebro. Una sola neurona puede conectarse hasta de 10,000 hasta 100,000 neuronas. Ya veremos luego cuando hablemos de las motoneuronas del asta anterior. Una motoneurona del asta anterior puede recibir hasta 20,000 botones sinápticos, una sola neurona. Tú misma, Brenda, y ¿como cuánto se está invirtiendo en este proyecto del cerebro? ¿Cuánto? Ajá, ¿como cuánto? ¿Cuánto es el presupuesto que se tiene para este proyecto? Más o menos. Es que solo escuché millones de dólares, pero no escuché exactamente cuántos. 6,000 millones de dólares. ¿Y quién está dando, dónde está el presupuesto? ¿De dónde salió ese presupuesto? Pues básicamente. Este proyecto, Brian, ¿en qué país creen que se esté realizando? ¿En Estados Unidos? Así es, en Estados Unidos, y el 80% de los laboratorios que están trabajando, son 400 laboratorios, el 80% están en Estados Unidos y el otro 20% está en otros países, ¿no? Finalmente nos dice el doctor Yuste que cuando él presentó el proyecto le dijeron que era imposible, que estaba loco, que no sé qué tanto, pero hubo una persona ahí al lado de él que le apoyó y le reforzó para que pudiera aprobarse el presupuesto. Esa persona se llama George Church, que fue uno de los que inició otro proyecto muy grande. ¿Cuál fue ese? ¿Del genoma? El proyecto del genoma humano, exacto, muy bien. Bueno, pues solo les pasé una partecita del video. Es un video muy importante. El otro ya creo que lo vieron. Se los puse en la plataforma el link, eso para que ustedes lo terminen de ver. Y bueno, pues ya nada más me faltaría preguntarle a Andrea Jacaranda. Andrea. ¿No está por ahí, Andrea? Sí, aquí estoy. ¿Qué opinas de esta entrevista, Andrea? Pues creo que las ideas que estaba dando y como la trayectoria de que pues no confiaban en sus proyectos, pues llega a ser como tal vez como alentar a otras personas a crear más proyectos de ese tipo. Porque decían en un principio que pues no, que incluso sus mismos compañeros decían que no iba a ser viable y que se le iba a gastar pues prácticamente para nada y que con la información que tenían pues no iban a conseguirlo. Y pues ya vio que no. O sea, se sigue con el proyecto. Así es. ¿Cuánto va a durar el proyecto? Lleva 3 años, pero ¿cuánto va a durar? 12. 12 años.
Exacto. Ahorita, bueno, esa entrevista fue hace 2 años. El proyecto ya lleva ahorita 5 años, faltan otros 7 años de trabajos, pero la verdad es algo interesante, ¿no? Muy interesante, y por eso lo quería compartir con ustedes. Y pues ya, ahora sí que vamos a entrar en materia, vamos a ver las generalidades que seguramente ya ustedes las pudieron revisar así de manera muy sencilla, porque este material yo se los hice llegar desde el viernes, me parece. Es solo un repasito rápido, esto creo que no tiene mucho detalle, en donde vamos a ver que el sistema nervioso se divide o está dividido para su estudio en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, este sistema nervioso tiene 2 grandes divisiones: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el que está en el centro, y aquí lo vemos en la imagen. Ahí está el cerebro o encéfalo y la médula espinal. Todo esto lo vemos, esta parte del tejido nervioso va a estar protegido por huesos. El encéfalo o cerebro en la bóveda craneana y la médula espinal dentro de la columna vertebral. Entonces, esa es la parte más sensible, la parte más delicada, la parte más que requiere de mayor protección. Y ya ustedes cuando vayan al hospital y cuando han ido a hospital, pues ya se han dado cuenta de que lo grave que puede ser una lesión en el cerebro o lo grave que puede ser una lesión de la médula espinal, ¿no? Bien, y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, que tiene 2 grandes divisiones. Por un lado tenemos los nervios craneales y por otro lado nervios espinales. Entonces, los nervios craneales más adelante los vamos por ahí a repasar. Ustedes ya por ahí les hice llegar un cuadrito, una foto en el WhatsApp. Espero la hayan compartido y ya la tengan. Entonces, es una imagen bonita de un repasito de los nervios craneales, que son 12 pares de nervios craneales que para este momento ya deben saber el nombre, el número y la función general. Ya luego vamos a ver más detalles, ¿no? Pero entonces tenemos 12 pares craneales. Recuerden que los pares craneales se enumeran con números romanos. Esto es algo que internacionalmente se ha acordado y así es en todas partes del mundo. Los nervios craneales están por números romanos. Y por otro lado tenemos los nervios espinales o los nervios raquídeos, que tenemos entonces 8 cervicales, 12 dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y nos falta el coxígeo, ahí no está representado, ¿no? Lo que nos da un total de 31 pares de nervios espinales o nervios raquídeos. Luego seguimos con el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo, que ya saben ustedes en muchos textos hasta la fecha, le llaman sistema nervioso autónomo, ¿sí? Sistema nervioso autónomo. Ahí no se escribió bien aquí. Y el sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo no lo podemos clasificar en el central ni en el periférico, porque tiene componentes en ambos sitios. Esto es, por ejemplo, el sistema, ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, hay 2 grandes divisiones: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Son las 2 grandes divisiones. A una le llamamos la división toracolumbar y a otra le llamamos la división cráneo-sacra, precisamente por la localización de sus núcleos. Mientras que la división toracolumbar, el simpático, tiene sus núcleos en las astas laterales, y ahí podemos poner un pedacito aquí de médula espinal, y es aquí, en esta parte, donde van a estar sus núcleos, en las astas laterales de los segmentos medulares T1 a L2. En tanto que la división parasimpática tiene sus núcleos, aquí están señalados los núcleos del parasimpático. Estos núcleos los vamos a encontrar aquí de una manera sencilla, rápida. Vamos aquí a poner, espérenme que se me abrió una ventanita aquí, ya. Entonces aquí tenemos
los pedúnculos cerebrales, el bulbo, acá atrás el cerebelo, y entonces tenemos el núcleo pupilar aquí arriba en el mesencéfalo. Luego los dos núcleos salivales aquí en el bulbo, en la protuberancia, y luego el núcleo dorsal del vago en el bulbo, para luego tener hasta abajo, donde termina la médula sacra, la médula espinal sacra, en los segmentos medulares S2, S3 y S4. De S2 a S4, ahí tenemos los núcleos parasimpáticos sacros. Y también a la división toracolumbar se le conoce como la división adrenérgica, porque bueno, ustedes ya saben que la división adrenérgica libera un neurotransmisor que es la adrenalina. Y la parasimpática es la división colinérgica, porque el neurotransmisor es la acetilcolina. Bien, y este es un esquema del Netter, es un esquema que pone ahí de manera integral todo lo que es el sistema nervioso vegetativo o autónomo, ¿no? Entonces, vean ustedes acá, aquí tenemos, recuerden ustedes que tanto en el simpático como en el parasimpático vamos a tener fibras preganglionares y posganglionares. En el caso del simpático, bueno, vamos a ponerlo de acá de este lado. En el caso del simpático voy a poner aquí la médula espinal, voy a poner aquí las astas anteriores, o aquí el núcleo, un núcleo simpático. ¿Cuál es la característica general del simpático? Pues que tiene fibras preganglionares cortas, que salen, hacen sinapsis y luego ya siguen las fibras posganglionares que son más largas, ¿no? Esto es en términos generales. Y por otro lado, el parasimpático es al revés, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes están viendo los núcleos que están en el tallo cerebral. Vamos a suponer que acá está el núcleo dorsal del vago. Y entonces las fibras parasimpáticas son largas, y las posganglionares son cortitas, ¿sí? Esa es una diferencia entre simpático y parasimpático. Y en el disco de Netter o en los libros de Netter siempre ha utilizado, o casi en todas sus imágenes, recuerden, simpático rojo, parasimpático azul. Luego, aquí, por ejemplo, vemos que esta es una fibra parasimpática porque tiene una línea continua. Esta es la fibra preganglionar. Y luego ya aquí está el ganglio, la fibra posganglionar, y ya sale de aquí una fibra chiquita en líneas discontinuas. Y lo mismo en el simpático. Así es que las fibras postganglionares en el esquema están representadas de manera interrumpida, ¿no? Líneas continuas, fibras preganglionares. Líneas discontinuas, fibras postganglionares. En términos generales, el simpático tiene fibras preganglionares cortas y postganglionares largas. Y el parasimpático es al revés. Fibras preganglionares largas y posganglionares cortas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas, comentarios? No, ¿verdad? Ahorita les pregunto. Sí. Y bueno, además ya sabemos, ¿no? ¿Cuándo se activa el simpático? ¿Cuándo se activa el simpático? En los estados de alarma, ¿sí? Ahí están asaltando a una persona, Dios permita que nunca nos pase eso a nosotros. Bien, entonces el simpático se activa en los estados de alarma. Y cuando estamos dormidos, es cuando predomina el parasimpático, es cuando estamos en reposo, cuando estamos dormidos. Y bueno, pues ahora vamos a ver hay varias clasificaciones de las neuronas, ¿no? Esta es una clasificación funcional. Hay otra clasificación que luego, si nos da tiempo, la vamos a mencionar también, claro que sí. La clasificación de las neuronas, clasificación morfológica. Esa clasificación morfológica es donde habla de las neuronas, cuando estas neuronas, por ejemplo, la típica que aparece en todos los libros, una neurona típica, una multipolar. O luego, o las bipolares, ¿no? Que tienen dos extremos. O las piramidales, o las de Purkinje, o las de Golgi, etcétera. Esa es una clasificación morfológica.
Esta es una clasificación funcional. Esto es en base a cómo o qué función desarrollan, ¿no? Entonces, tenemos 3 grandes grupos de neuronas: las neuronas aferentes, las neuronas eferentes y las asociativas o de conexión o internunciales o interneuronas. Las neuronas aferentes, como el nombre los dice, el término aferente quiere decir que va de la periferia al centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está representado un receptor, una terminación nerviosa libre de la piel, y entonces la fibra nerviosa viene para acá, viene aquí, aquí está el cuerpo de la neurona y va a llegar hasta acá, ¿no? Estoy viendo aquí, aquí nos está el esquema señalando la dirección del impulso nervioso. El impulso nervioso nace en un receptor en la piel y este impulso eléctrico va a viajar de la periferia a un centro nervioso, en este caso la médula espinal. Las neuronas aferentes, también como sinónimo, son neuronas sensitivas, son las neuronas que van a recoger información. Y por otro lado tenemos las neuronas motoras o eferentes, que aquí estamos viendo una neurona, ¿sí? Ahí están viendo ustedes una típica neurona multipolar con sus prolongaciones dendríticas y luego su axón que sale, ¿sí? Entonces las neuronas eferentes, aquí las flechas están señalando claramente cómo el impulso nervioso va del centro a la periferia. Esta es una neurona eferente o motora. Y hay unas que van a conectar, como esta que están aquí viendo ustedes. Esta conecta con esta, ¿sí? Es una neurona asociativa, es una neurona de conexión, es una interneurona, es una neurona intercalar, ¿sí? Que conecta a una motora con una sensitiva. Entonces, resumiendo, las neuronas aferentes o sensitivas van de la periferia al centro. ¿En dónde nacen? En receptores. ¿A dónde llegan? A un centro nervioso. Y las eferentes es al revés. ¿Dónde nacen? En la sustancia gris de la médula espinal, básicamente, ¿no? Que también hay sustancia gris en el tallo cerebral. ¿Dónde están? En los núcleos. En este caso, este es un núcleo motor. ¿Dónde nacen? En núcleos motores. ¿Y a dónde van? A un órgano efector. En este caso, el órgano efector es la fibra muscular. Esta es una fibra muscular estriada. Y bueno, pues las neuronas aferentes, recuerden que dijimos las neuronas aferentes son sensitivas. Estas neuronas aferentes se dividen en 2 grandes grupos. Hay aferentes somáticas y hay aferentes viscerales, ¿no? Y de una vez aquí vamos viendo, entonces, las neuronas aferentes. Hay 2 tipos de neuronas aferentes: las somáticas y las viscerales. Pero tenemos, de una vez lo vamos avanzando, tenemos que hay fibras que son aferentes somáticas, que son unas que son generales y otras que son especiales. Y esto ocurre con las viscerales. Las fibras aferentes viscerales, hay aferentes viscerales generales y aferentes viscerales especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen, en las imágenes que estamos viendo, pues estamos viendo algunas características, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un bebé que se está tocando sus pies, ¿no? Entonces el bebé empieza a aprender a reconocer las partes de su cuerpo y empieza a utilizar aquí el tacto. Este esquema nos está representando aquí lo que se llamaría aferente somático general esteroceptivo. A ver, está por ahí Carla Saraí. Sí. A ver, Carla, estas fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas, ¿qué tipo de información captarán?
captan la sensibilidad, ¿no? Ajá, ¿y cuál es la sensibilidad, hija? Pueden captar tacto, presión, temperatura Correcto, y dolor, ¿no? y dolor, Entonces, ajá, sí. por eso es que es esteroceptiva, ¿sí? Por eso es esteroceptiva, porque está captando información de afuera, del exterior, ¿sí? Entonces son aferentes porque captan información. Son somáticas porque la información que reciben es la información somática, general, común y corriente, que esa información la podemos tener en cualquier parte de la piel de nuestro cuerpo. Y esteroceptiva porque es información que viene del exterior. El tacto viene de afuera, el dolor viene de afuera, el frío viene de afuera, el calor viene de afuera, etcétera, y la presión. Entonces tenemos fibras que son aferentes, somáticas, generales, esteroceptivas. Bien, Carla, entonces vamos con Ana Karen. Ahora estamos viendo por ahí una imagen de un muñequito. ¿Quieres té en lugar de café? Ay, está re bien. Estamos viendo por ahí una imagen de... ¿Sí está por ahí, Karen? Sí, sí me escucho. A ver, hija, ¿estás viendo ahí la imagen de una persona que está ahí con su manita en el oído? Entonces ya por ahí dime, ¿qué tipo de fibras son las que están aquí recogiendo esta información de audición? Son fibras, pues las aferentes somáticas. Ajá, aferentes somáticas, ahora ponle el otro apellido. Sería esteroceptivos. Antes de esteroceptivo, hija. Ah, Aquí les voy a decir, las neuronas, casi todas, tienen nombre, apellido paterno, apellido materno y apodo. Casi todas, ¿eh? Entonces vamos a bautizar a esta fibra. Es una fibra que se llama aferente. De apellida somática. ¿Cuál será su otro apellido? ¿Es general o es especial? Especial. es especial. ¿Por qué es especial? Dime. Porque viene de los sentidos. Claro, porque la audición, Especial. exacto, porque el sentido de la audición solo está en el oído. Yo no puedo oír con el dedo gordo, yo no puedo oír con la piel del muslo, yo no puedo oír con... Ya lo callé, ¿sí? Entonces, hay un lugar muy especial para captar la audición, entonces, aferente, somática, especial. ¿Correcto? Ujú. ¿Y qué será esta fibra? ¿Qué apodo le ponemos? ¿Es esteroceptiva o propioceptiva? Propioceptiva. A ver, Carlita, ¿el sonido de dónde viene? ¿De afuera o de adentro? Esteroceptiva, sí viene de... Claro, claro. Sí, Soy es esteroceptiva. ¿Sí? Entonces, sí. fíjense, vayan poniendo atención porque esto lo vamos a ver todo el curso vamos a estar repitiendo estas cosas. Y seguimos con, muy bien, Carla. Entonces, seguimos con, Ángel Obed. ¿Está por ahí, Angelito? Ángel. Ángel. Sí está, pero creo que tiene problemas con su audio, profe. Ajá, bueno, dile a Ángel que estoy viendo aquí el chat, que ahí me escriba. Ahí le va la pregunta a Ángel Obed. Yo ahí voy a verlo, yo registro la respuesta, ¿eh? No te preocupes. Por eso no te preocupes. Ángel, la siguiente imagen que tenemos aquí, ¿sí? Está relacionada con el equilibrio, con el sentido del equilibrio. Así es que vamos poniéndole nombre a esta fibra nerviosa o a esta neurona. ¿Te escucho? Digo, escríbeme, por favor. Ángel Obed, estamos esperando que escribas rápidamente.
Aferente somática, correcto. ¿Y su siguiente apellido? Ya te pusiste nombre, apellido paterno. Falta el apellido materno y el apodo. Aferente somática especial, correcto. ¿El apodo? Tienes dos opciones, E o P. Escoge. Claro, claro, muy bien, Obed. Muy bien, Ángel Obed. Es una fibra aferente, el sentido del equilibrio. Déjenme a ver, vamos aquí a borrar. Ya borramos, porque si no se nos encima todo. Entonces, la información que estamos aquí capturando en el equilibrio lo hacen fibras aferentes, somáticas, especiales, propioceptivas. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, seguimos por acá ahora vamos, hay unas fibras, hay unas neuronas aferentes somáticas y hay otras neuronas aferentes viscerales. Y bueno, pues ahí están las vísceras. Ahí estamos viendo el corazón, estamos viendo el estómago, estamos viendo el intestino delgado, estamos viendo los vasos sanguíneos y estamos viendo el sentido del olfato, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahora con Maleni Balbuena. ¿Está Maleni? Sí, doctor. Perfecto. El corazón, ¿verdad? El corazón es una víscera bien importante, pues si nuestro corazón no trabaja, nos morimos, así de sencillo. Y el corazón tiene que informarle a nuestro cerebro cómo está el asunto, cómo está la presión arterial, cómo está la presión parcial de oxígeno, cómo está el pH, etcétera. ¿Sí? ¿Sería fibra El diferente? corazón tiene que informar, entonces, y estas neuronas que reciben la información del corazón, ahora sí, ponle nombre y apellidos. ¿Es fibras eferentes? A ver, Maleni, ve el título de la diapositiva. ¿Qué dice aquí? Aferentes, perdón. Aferentes. Ajá, aferente, sí. Viscerales. Ajá. Especiales, podría ser. Claro, aferentes viscerales especiales. Espérenme, porque se me está bajando la pila. Ahorita la conecto rápido. Entonces, a ver otra vez, Marlene, ¿cómo me dijiste? Es fibras aferentes viscerales especiales propioceptivas. No, ya no tienen apodo estas. Aferentes viscerales. Solo generales, Marlene. Calla al perrito. Es que no son mis perros, son de mi vecina. Ok, no, entonces no los puedes callar ni hablar. Mira, Malene, el corazón es una víscera y da información al cerebro, información que es visceral y que es general, que es común y corriente, ¿sí? Nada más. Entonces, la información que se genera en las aurículas, la información que se genera en las paredes del corazón, esa información es visceral, general, común y corriente, ¿sale? Y bueno, vámonos acá, la de los vasos sanguíneos es igual, ¿sí? Los vasos sanguíneos son fibras aferentes viscerales generales, lo de los intestinos es igual, pero aquí tenemos olfato. Ahora sí, Maleni. El olfato, ¿cómo se llamarán las fibras que reciben el olfato? Pues fibras aferentes, ahí sí son especiales. Aquí son especiales, exacto, ¿sí? Son fibras aferentes viscerales especiales, ¿no? Y bueno, no, nos faltó una imagen de lo que es el sentido del gusto, pero bueno, no importa. Por aquí ponemos una lengua y en la lengua ¿qué percibimos en la lengua, Maleni? El gusto. Sí. ¿Y qué más?
¿Qué más se percibe en la lengua, Maleni? ¿Podría ser la temperatura? Ajá, claro. ¿A poco no se siente el calor del café o del té o el frío de un hielo? Sí. Claro que sí, ¿no? Entonces, en la lengua se percibe, por un lado, sensibilidad general, ¿sí? Por un lado, se percibe sensibilidad general. ¿Cuál es la sensibilidad general? Pues lo que ya han mencionado, dolor, temperatura, tacto y presión. ¿Eso percibe la lengua, sí o no? Sí. Claro que sí, claro que sí. Pero también la lengua percibe los sabores. Y esa es otra información diferente, ¿sí? Gusto. De tal manera que la sensibilidad general de la lengua, vamos a ponerle nombre a esas fibras que recogen esta información. Maleni, ¿te escuchamos? Voy a dejar de ¿Perdón? compartir. Sí. Es que Ángel no se podía, creo que no se había registrado bien acá, pero bueno, ya, seguimos acá. Seguimos. No está predictando, ¿verdad? No. Ahorita, ¿eh? Es que por eso les pido que se den de alta desde el principio, porque si no luego perdemos ahí tiempecito en volver a compartir la pantalla, volver a abrir la presentación. Y entonces, a ver, aquí va. Pantalla completa, permitir. Y vámonos otra vez a donde estábamos. Ahí está. Bien, entonces ahí estamos. Seguimos. Entonces decíamos que ya se nos borró la lengua, pero bueno, ya habíamos comentado que la lengua. Uy, no. La lengua percibe, por un lado, vamos a ponerlo acá, sensibilidad general, y por otro lado, la lengua percibe el sentido del gusto, ¿no? Bien, entonces la sensibilidad general, a ver, vamos a seguir ahora con David González. ¿Está por ahí, David? Sí, Doc, hola. Hola, David. Sí, dígame. ¿Cómo se llamarán las fibras nerviosas que recogen la sensibilidad general de la lengua? Ponle nombre y apellidos. Desde la sensibilidad general serían... Nombre primero, nombre. Es aferente, visceral, ¿Sí? general, estereoceptiva. En este caso, como es sensibilidad general, es aferente somática. Oh, sí, perdón, somática. La lengua se considera una víscera, ¿no? Aferente somática general, estereoceptiva. Y ahora sí, el sentido del gusto. Ahora sí, el sentido del gusto, ¿qué fibras lo van a recoger? Serían aferentes. Sí, correcto. Sí, sería aferente, viscerales. Sí, correcto. ¿Y luego? Generales. ¿A poco el gusto lo percibes en cualquier parte del cuerpo? Ah, no, específica, perdón, especial o específica. Exacto. Son fibras aferentes viscerales especiales. Bien. Esto lo vamos a seguir retomando todo el curso, ¿eh? Esto de los componentes funcionales, lo vamos a ver todo el curso, así es que váyanlo. No hay que aprenderlo de memoria, hay que razonarlo, hay que entenderlo. Y tenemos ahora las fibras eferentes.
¿sí? Ya vimos las aferentes, ahora vamos a las eferentes. Igual, las eferentes pueden ser somáticas. ¿Sí? Las eferentes pueden ser somáticas o pueden ser viscerales. Y cuando hablamos de eferente, ahora vamos con Vania Josefina. Vania. Aquí estoy. Vania, ¿qué significa el término aferente? Afe, que recibe. Que Y recibe eferente, bueno, recibe la información desde un receptor y se dirige hasta el sistema nervioso central. Ajá, pero ahora el concepto de eferente. ¿Qué significa eferente? Que va del sistema nervioso central hacia un órgano efector. Hacia un órgano efector, exacto. Las neuronas eferentes salen del sistema nervioso central y van a la periferia y van a un órgano efector. En este caso, el esquema que tenemos ahí, pues es una neurona motora del asta anterior. Esta neurona motora del asta anterior tiene su cuerpo en el asta anterior, en la sustancia gris, sale por la raíz anterior del nervio espinal, luego forma parte del nervio espinal hasta llegar al músculo estriado, al músculo somático, al músculo esquelético. Esta es una neurona eferente, pero vemos que hay entonces neuronas eferentes, unas que son somáticas y otras que son viscerales. La que está mostrada aquí en el esquema, esta es una neurona eferente somática, ¿sí? Eferente es sinónimo de motor y va a músculo somático. Recuerden que el músculo somático, ¿cuál es? A ver, ¿con quién estaba yo platicando? Vania. Vania. Ah, ya te encontré aquí en la lista. Vania. ¿Cuáles son las fibras somáticas o estriadas? ¿Cuáles son? ¿O cómo las identificamos? ¿Cómo? Sí, aquí estamos viendo una neurona que va a terminar en un órgano efector y esta fibra se llama eferente somática. ¿Qué quiere decir eso de somático? ¿O qué quiere decir músculo esquelético? ¿Cómo lo distingo del músculo liso y del músculo cardíaco? ¿Por qué lo distingo? Porque es estriado y porque es voluntario. Exacto. El músculo estriado es voluntario. Es voluntario y es estriado. Estriado y voluntario. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo mover bajo mi voluntad. O sea, si yo les dijera ahorita, por ejemplo, a ver, levanten su mano derecha, pues la tienen que levantar. Si les digo, doblen el pulgar derecho, doblen el pulgar izquierdo, lo pueden hacer a la que yo les diga, ¿sí? Lo que no pueden hacer es que si yo les digo ahorita, a ver, abran el esfínter pilórico, pues no. O dilaten la pupila, abran el iris, tampoco. ¿Por qué? Porque es músculo liso. ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces, Vania, tú misma, ya para terminar, las fibras eferentes viscerales, ¿sí? ¿A dónde van a terminar? En los órganos internos. ¿Cómo cuáles? Mencióname alguno o algunos. El corazón, los pulmones, sí, el intestino. Nada más que hay un detalle aquí, que las fibras eferentes viscerales, antes de llegar, ¿qué hacen? Un relevo. ¿Y ese relevo, cómo le llamamos ya en neuro? ¿Sinapsis? Exacto, una sinapsis, exacto. Y entonces necesito 2 neuronas para llegar al órgano efector. Y aquí está. Entonces, vean ustedes la diferencia entre, ya vimos las fibras eferentes somáticas, ahora aquí estamos viendo las fibras eferentes
viscerales que pueden ser de dos tipos. Recuerden ustedes algo. Cuando empezamos a hablar de esto, dijimos que hay un sistema nervioso vegetativo. Y que ese sistema nervioso vegetativo tiene dos grandes divisiones: simpático y parasimpático, ¿no? Y que el simpático, bueno, ya saben que Netter lo pone siempre en rojo, ¿sí? Las fibras simpáticas están aquí representadas en color rojo. Y aquí vemos uno de los posibles trayectos de las fibras simpáticas. Miren ustedes, ahí está. Ahí está el cuerpo de la neurona en el asta lateral de la médula espinal. Ese es un núcleo simpático. ¿Qué origina ese núcleo simpático? Una fibra simpática preganglionar. ¿Sí? Ahí está la fibra simpática preganglionar, sale por la raíz anterior del nervio espinal, forma parte del nervio espinal, se separa del nervio por el ramo comunicante blanco que está ahí señalado y se va al ganglio, ahí. Este es un ganglio que se llama ganglio simpático paravertebral. Y ahí se hace el relevo. Esa es una primera posibilidad. Y luego ya sigue ahí, se continúa con una fibra simpática posganglionar que va a llegar al órgano efector. Entonces aquí, tanto el simpático como el parasimpático requieren de dos neuronas para llegar al órgano efector. Y tanto el simpático como el parasimpático, aquí por favor, pónganse bien atentos a esto. El simpático y el parasimpático están formados por neuronas motoras, nada de que sean sensitivas. O por ahí luego en algunos textos, y se los digo porque lo he leído, en algunos libros dice que el simpático recoge la sensibilidad del estómago. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. El simpático es motor nada más, solo motor. Que hay fibras sensitivas o aferentes que acompañan al simpático, eso es otra cosa, ¿sí? Pero ya luego veremos más detallitos ahí. Entonces aquí tenemos las fibras simpáticas. Aquí otra vez, miren ustedes, los posibles caminos que puede seguir una fibra simpática. Vean ustedes, este es uno. Ahí está el cuerpo de la neurona, sale por la raíz anterior, se dirige al nervio, se separa por el ramo comunicante blanco, va al ganglio y ahí puede hacer sinapsis. Puede hacer sinapsis y la fibra postganglionar regresar por el ramo comunicante gris, regresar al nervio espinal y seguir el trayecto del nervio espinal. Y miren ustedes, estas son las que van a los siguientes órganos. Van a las glándulas sudoríparas, van a los músculos piloerectores y van a los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el efecto del simpático en estas estructuras? A ver, ¿con quién estábamos ahorita? Vania. Vania, ya una pregunta más, Vania. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el efecto del simpático en las glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y vasos sanguíneos? Pues estimula la secreción en las glándulas. En el músculo piloerector favorece la erección del pelo. Sí. ¿Y cuál fue el otro que me dijo? El vaso sanguíneo que está ahí, hija. Constricción. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene un susto, una impresión fuerte? Activamos el simpático y la persona con un susto, con una impresión fuerte, ¿qué va a hacer? Sudoración, piloerección y vasoconstricción. ¿Queda claro? ¿Vania? Sí. Entonces, ¿qué hace el simpático cuando se activa? ¿Qué pasa en la piel? Repítelo, por favor. Piloerección. En vasos sanguíneos, vasoconstricción. ¿Sí? Y hay sudoración. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces, ya tenemos ahí un camino, fíjense, aquí estamos viendo un camino
un posible camino de las fibras simpáticas, pero recuerden que no es el único. Ahorita vamos a ir viendo con detalle. Borro eso y pongo otra posibilidad. Otra posibilidad es que la fibra simpática, aquí está otra vez, sale la fibra simpática por la raíz anterior, sigue por acá, ramo comunicante blanco, llega al ganglio y al llegar al ganglio se va para arriba y se va a hacer la sinapsis en ganglios que están más arriba, como los ganglios cervicales del simpático. Y ya de ahí hace la sinapsis y va a los órganos, como en ese caso ahí está representada la glándula parótida, va a las glándulas salivales para inervar, a dar la inervación simpática de las glándulas salivales o la inervación simpática de los bronquios o la inervación simpática del corazón, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles son los efectos del simpático en estos órganos? Ahora vamos a seguir con, ya le preguntamos mucho a Vania, vamos con Mónica Abigail. Mónica Abigail. Mónica, sí, estoy viendo tu chat. A ver, Mónica, ¿cuál es el efecto del simpático en estos órganos que acabo de mencionar? Glándula, parótida, bronquios y corazón. Esperamos tu respuesta, Mónica. Disminuye la secreción, correcto, aumenta... no, pero no quiero saber de la respiración, quiero saber de los bronquios. ¿Qué le pasa a los bronquios? Y la frecuencia cardíaca la aumenta, correcto. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, abre los bronquios, correcto. Muy bien, Mónica, ¿sí? Entonces, las fibras simpáticas que acabo de representar, que fueron a ganglios superiores, van a tener estos efectos. Bien, seguimos. Vean ustedes que las... Ay, Dios, ¿dónde me quedó? Opción del puntero. Los posibles caminos de las fibras simpáticas son varios. Voy a poner ahora otro diferente, ¿sí? Otra vez empezamos acá en la médula espinal. Ahí tengo el cuerpo de la neurona. Es una neurona eferente visceral general. Sale por la raíz anterior, va a formar parte del nervio espinal. Se separa, va al ganglio. Aquí al ganglio simpático paravertebral y sin hacer sinapsis se va más abajo y se va hasta acá. A esto que en general los conocemos como ganglios esplácnicos. Es una de las preguntas que hicimos en el cuestionario, ¿verdad? Los ganglios esplácnicos o el término esplácnico, ¿qué significa? A ver, escucho. Digo, Mónica, seguimos contigo, Mónica. ¿Qué significa ganglio esplácnico? ¿O qué es un ganglio esplácnico? ¿O qué significa la palabra esplácnico? Ajá, se refiere a visceral, exacto. El término esplácnico es víscera, es una víscera. Entonces, los ganglios esplácnicos son los ganglios viscerales, como son el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio mesentérico inferior. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en estos ganglios se lleva a cabo la sinapsis y ya de ahí sale la fibra simpática postganglionar para inervar a las vísceras correspondientes. Este es otro camino que siguen las fibras simpáticas. Les voy a poner otro más todavía para que vean que el simpático tiene muchas opciones. Borramos y vamos a otro. Fíjense, ahora vamos a poner aquí. Otra vez la neurona en el asta lateral, ahí está el cuerpo de la neurona. Esta es una neurona eferente, sale por la raíz anterior, forma parte del nervio espinal. Se separa del nervio por el ramo comunicante blanco,
y pasa, solo pasa por el ganglio simpático paravertebral y se dirige directo hasta acá, a la glándula suprarrenal. Y entonces, una preguntita más, Mónica. ¿Qué hay en la glándula suprarrenal o para qué sirve la glándula suprarrenal? Ahí está la glándula suprarrenal y esta glándula tiene una corteza y tiene una médula. La pregunta es, ¿qué hay en la médula de la glándula suprarrenal, Mónica? Catecolaminas, claro. Pero no lo hagas con pregunta, Mónica, es catecolaminas. Entonces, fíjense, el simpático es la división toracolumbar, es la división que también se le llama como colinérgica, y precisamente aquí vemos cómo sus fibras terminan en la médula suprarrenal, donde tenemos unas células que se llaman feocromocitos y que son los que van a liberar adrenalina, ¿no? Entonces, estas son las diferentes posibles vías que puede seguir el simpático para inervar. Y aquí ya nos queda claro entonces. Ahora sí, vamos a pasar con otra persona. Vamos ahora con Kelly Neidin. Kelly. ¿Está por ahí, Kelly? Hola, ¿escucho? Sí. Kelly, la siguiente pregunta es esta. Con este esquema, ¿cómo me podrías definir qué es un ganglio simpático paravertebral y qué es un ganglio esplácnico? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? La lejanía al órgano efector, ¿no? Ajá. El paravertebral está pues lejano al órgano y el esplácnico está más cercano, y eso también determina la longitud de las fibras postganglionares. Ajá, así es. Y bueno, ahora te voy a señalar aquí, hay otros ganglios acá, mira. Aquí hay otro ganglio. ¿Ese ganglio cómo se llama? No lo he mencionado, pero ya ahorita lo estoy señalando. Que serían estos que están acá, mira, este. ¿Qué tipo de ganglios son estos o cómo se llaman? Los paraespinales. Son los ganglios paraespinales o pararraquídeos. Todavía no vemos qué hay por ahí, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren, tengo aquí en mi reloj las 12:15. ¿Y estamos bien en la hora? Ah, no. 1:15, ¿no? 15. Son de 15. Una 15. 1:15. Vamos a descansar 25 minutos. No se me desconecten. Para un pequeñito recesito para ir al baño, tomarse un refresquito o un yogur o una frutita. Regresamos en 25 minutos. Ok, doctor, gracias. ¿Sabes qué? Si te la traes de una vez, te dan ya y arriba. ¿Allá? Porque a lo mejor la vez quieres disfrutar. Tal vez una vez, cuando no te pongo. ¿Por qué se nos llevan las cosas? O pregúntale tú a él si lo va a comprar hasta que termine, se las des y